Y hoy quiero predicarles bajo un tema que es también el tema de una canción de un cantante cristiano, un adorador a quien amo mucho, René González. Una de sus canciones favoritas, una de sus canciones que le llevó al éxito es No te rindas, no te rindas. Yo sé que hay muchos de nosotros que están enfrentando luchas fuertes, luchas difíciles. Hay muchos de nosotros que están cantando la canción de Jesús Adrián Romero. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Hay muchas personas que están cantando esa canción, que están cansados y que, como dice la misma canción, se sumergen en la presencia de Dios y es allí donde cobran fuerzas. Bien, el título de mi sermón hoy es No te rindas, no te rindas. Y quiero invitarle que vaya conmigo a Gálatas capítulo 6 y versículo 9, Gálatas 6, 9. Quiero leerlo en ambas versiones, primero en la Nueva Traducción Viviente y después en la Reina Valera. Dice en la Nueva Traducción Viviente: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. En la Reina Valera lo dice, por supuesto, muy parecido, ese es el mismo mensaje. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todos nosotros, como hemos visto no solamente en el sermón pasado, sino en el último sermón de la serie anterior, estamos enfrentando una lucha espiritual, una guerra espiritual que especialmente en los últimos años, como que se ha hecho más fuerte, como que podemos sentirlo de una forma más vívida, ¿verdad? De modo que todos estamos en esa lucha y muchos quizás están cansados. Yo recuerdo vívidamente cuando sentí el llamado del Señor. Estaba todavía en mi patria, en mi tierra, en Cuba. Cuando salí en marzo 28 del 1999, salí de mi tierra con la convicción del llamado de Dios. Que venía a este país no para hacerme un profesional como mi escuela lo hubiera prometido en Cuba, no para conseguir el sueño americano y hacerme un millonario y manejar un Lamborghini, tener una mansión y nada así. Que venía a este país a hacer ministerio, a dedicarme al Señor. Y pues pasaron 13 años, y todos esos 13 años, por supuesto, continuaba sirviendo al Señor en todas las cosas que el Señor pusiera en mis manos. Recuerdo el primer carro que me compré. De hecho, aprendí, ese no es el tema del mensaje, pero aprendí a ahorrar y mi primer carro fue cash. Y no me compré un carro moderno, no me compré un carro ni moderno, ni deportivo, de 2 puertas, ni nada así, aunque me encanta la velocidad. Pero me compré un minivan, un Plymouth Voyager del 94. Y en ese minivan, pues, transportaba a los ancianos de la iglesia, abríamos el templo y demás. Servía al Señor con todo mi corazón y con todo lo que el Señor puso en mis manos. Y aquí hay un hermano que es testigo de eso. Israel García, creo que anda por ahí, si no, a su esposa, la estoy viendo acá. Ellos conocieron ese Plymouth Voyager y pues, servimos mucho al Señor. Pero como les decía, salí con la convicción del llamado. Cuando llegó el tiempo del Señor, cuando simplemente supe que era el tiempo del Señor, pues obedecí a la voz del Espíritu Santo y di los pasos necesarios. Muchos conocen la historia, cómo terminé yendo a Moody Bible Institute, no como estudiante, sino a las conferencias de Moody Bible Institute, en especial a Founders Week, y fue instrumental, por eso lo menciono. Cuando tuve la estrategia y recibí de parte del Señor lo que Él quería que hiciera, los fundamentos de lo que fue Iglesia Hispana de Brandon, hoy Iglesia Familia Multicultural, pues
Para ese tiempo yo tenía negocio, ganaba bien, pagué un programa de radio diario y todos los días, a veces tomaba 3 y 4 horas para editar el programa que solamente era de 15 minutos. Mucho esfuerzo. Y abrí ese programa de radio llamado Dímelo Claro antes de abrir la iglesia, con la idea de dar publicidad, la idea de dar a conocer, que las personas conocieran mi doctrina, que conocieran mi voz, que conocieran el llamado y demás. Y antes de abrir Iglesia Familia Iglesia Familia Multicultural, que era entonces Iglesia Hispana de Brandon, antes de abrir, promoví 4 sábados, y mi plan para esos 4 sábados era compartir la misión de la iglesia, compartir la visión de la iglesia y pues comenzar la iglesia. Para ese tiempo yo no conocía de ninguna plataforma de plantación de iglesia como las hay hoy, como ARC, Association of Related Churches, y muchas otras instituciones eclesiásticas que han hecho programas excelentes para plantar iglesias. Planté la iglesia a la antigua, claro, buscando la dirección de Dios. Y en estos 4 sábados, esto significa que ya había rentado un lugar, firmado un contrato de por lo menos 3 años, comenzando con estos 4 sábados. Y había puesto, por supuesto, mucho dinero, estaba convencido del llamado, creía en los medios de comunicación, creía en la publicidad, había hecho todo el trabajo necesario, había invertido mi corazón, mi tiempo, mis emociones, tantos años de formación, tantos años de llamado, tanto esfuerzo. Y llegaron los 4 sábados. Y pues había mucha publicidad y era conocido y demás. Y en todos esos sábados, nadie, solamente mi familia, llegó a las famosas presentaciones que iba a hacer de la visión y la misión de Iglesia Hispana de Brandon. Fueron tiempos en los que cuestioné el llamado, fueron tiempos en los que me pregunté si en realidad Dios me había llamado, si estaba haciendo lo correcto. Hubieron muchas preguntas en mi mente, pero la convicción permaneció allí. No me rendí, porque estaba convencido del llamado de Dios y no iba a permitir que X cantidad de dinero, X cantidad de esfuerzo, X cantidad de experiencias negativas apagaran lo que Dios había preparado de antemano y lo que hoy ha demostrado ser un ministerio que Dios estableció, Iglesia Familia Multicultural. Si muchos no conocían del comienzo de la iglesia, bueno, ya conocen un poquito del comienzo. En Gálatas capítulo 6 y versículo 9 encontramos este versículo: no os canséis pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Primero hay unas palabras de ánimos, hacer el bien, y después hay una promesa, y esa promesa es una promesa condicional. La promesa es que vamos a segar, que vamos a cosechar, que vamos a ver el producto, que vamos a ver. ¿Hemos creído? ¿No nos cansamos? Ahora la promesa es que vamos a ver, pero la condición es, un momento, vamos a ver si y solamente si no desmayamos. Si no desmayamos es que vamos a ver. En Gálatas, el apóstol Pablo le está hablando por supuesto, a los cristianos de la región de Galacia. Es una región al centro de Turquía, más arriba de Capadocia. Capadocia es quizás el lugar más conocido en el mundo por los balones de aire caliente y pues es un lugar muy conocido. No pude estar en Capadocia cuando fui a Turquía recientemente, tampoco pude estar en Galacia, una buena razón para regresar a Turquía y visitar Galacia. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a esta iglesia no solamente para corregir doctrinas que esclavizaban a la iglesia, doctrinas más bien judaizantes que esclavizaban a la iglesia o que intentaban esclavizar a la iglesia. No se trataba solamente de doctrina, se trataba también de la práctica. Muchas prácticas que estaban envolviendo a la iglesia en un comportamiento de esclavos, en un comportamiento cerrado y no en lo que el Señor quería que la iglesia fuera. Y en medio de todo eso, en el capítulo 6 y versículo 9, ya el último capítulo de la carta,
es que el apóstol Pablo le dice estas palabras: no os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por supuesto, esto habla de la importancia de la perseverancia. La importancia de la perseverancia en hacer el bien. Muy importante que se trata no solamente de pensar, de conocer el bien, sino de hacerlo. Y aquí vemos la esencia de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no es venir a un lugar que llamamos incorrectamente iglesia. Esto no es una iglesia, esto es un edificio. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y cuando venimos y nos reunimos como iglesia, que es lo que somos nosotros, somos la iglesia, entonces adoramos y exaltamos al Señor. En Mateo capítulo 13, quiero que vaya conmigo allí, Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9, vemos en las palabras de Jesús una parábola muy interesante, y esta parábola habla de la vida cristiana, habla de lo que es practicar. Por eso les estaba hablando que la iglesia somos nosotros, que no se trata solamente de conocer, no se trata solamente de asistir a un lugar y ser parte religioso. El aspecto religioso tiene que ver con el exterior, con lo que se ve. ¿Ve? Y muchas veces hay personas que son religiosas, pero todavía no son iglesia. Hay personas que pasan por el ritual, que se visten de cierta manera, quizás comienzan a comportarse de cierta manera, porque la forma que el creyente debe comportarse es una forma que honre a Dios, por supuesto. Y hay personas que piensan que de afuera hacia adentro pueden cambiar y pueden como nacer de nuevo. Y entendemos que la palabra enseña que es necesario nacer de nuevo para ser un creyente. Es decir, la transformación es de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. En la práctica de la vida cristiana es que conocemos a Dios. En la práctica de la vida cristiana es que conocemos a Dios. La vida cristiana no se trata de conocer de. Conocer de es bueno, es muy bueno, pero eso es el comienzo. Conocer la palabra de Dios es muy bueno, es necesario, es crucial, es fundamental, pero es solo el comienzo. La práctica viene después. La práctica viene después. Y cuando tú y yo comenzamos a vivir la vida cristiana, es que comenzamos a sufrir. Es cuando comenzamos a encontrarnos con la realidad de nuestro propio pecado, de nuestras propias costumbres. Comenzamos a encontrarnos con la realidad de la práctica de ideas que no vienen de Dios, la cultura, la sociedad que está opuesta a Dios, y comenzamos a ver la realidad de lo que hemos hablado por varios sermones atrás, de la guerra espiritual que estamos viviendo, y comenzamos a visualizar, a sentir, a experimentar esa guerra espiritual. Es entonces cuando comenzamos a sufrir, es entonces cuando es necesario prevalecer. Es entonces cuando es necesario no rendirnos. Es entonces cuando es necesario que conozcamos a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, entonces podemos rendirnos. Conocer de Dios no es suficiente. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo. En Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9, el Señor nos da la parábola del sembrador. Y yo preparándome para esto y pensando cuántas veces he predicado precisamente de esta parábola, y mi enfoque ha sido más en la semilla. La semilla es la palabra de Dios y el terreno es diferentes tipos de cristianos. Y muchas veces en mi exposición de este pasaje, de esta parábola, por supuesto el Señor está usando una ilustración del mundo común que todo el mundo conocía en aquel entonces, la agricultura, para expresar y para enseñar una verdad del reino. Y de nuevo yo, cuando he predicado de esto, me he enfocado mucho en la semilla y en los diferentes tipos de terreno, pero la parábola en realidad es la palabra del sembrador. Como que debe hacer algún énfasis en la persona que está sembrando. Y habla de la vida cristiana. Me llama la atención como en esta parábola, parte de la semilla, usted puede leerla, no vamos a leerla acá, Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9. Parte de la semilla cayó junto al camino.
hablando de tiempo y hablando de perseverancia. Esa semilla que el sembrador sembró, por supuesto, y cayó junto al camino, germinó muy rápido. Pero como no tenía raíz y el sol le dio, pues pereció. Y dice que otra semilla cayó junto a espinos. Y esa semilla que cayó junto a espinos fueron ahogadas por las situaciones. Y en realidad lo que está hablando es de la vida cristiana. Es de la vida que tú y yo vivimos como sembradores, que hemos recibido la semilla y ahora estamos esparciendo la semilla. Ahora estamos llevando el evangelio. Ahora estamos viviendo la vida cristiana. Ahora no somos solamente recipientes, sino somos personas que compartimos el evangelio, que estamos llevando el evangelio más allá. No solamente lo hemos recibido y nos ha transformado a nosotros, ahora lo estamos compartiendo y queremos que ese mensaje que estamos compartiendo, esa semilla, así como nos transformó a nosotros, transforme a otras personas. Y nos damos cuenta que eso es un proceso que no sucede de la noche a la mañana. Que hay veces que tú pones la semilla, que tú inviertes tiempo, inviertes emoción, inviertes tanto en una persona y ¡ups!, llega el enemigo y como no hay raíz, hablando de tiempo, fue muy rápido que surgió, no hay raíz, pues ese esfuerzo no produjo nada. Pensemos por un momento en la frustración que esto puede causar en un agricultor. Y conozco que muchos quizás aquí no conocen mucho de agricultura, pero usted planta y usted ha invertido mucho para eso y no surge nada. Y cuando no surge nada, eso trae frustración. Una experiencia ilustrada aquí por las semillas que cayeron junto al camino, una experiencia negativa. Otra experiencia negativa, semillas cubiertas por espinos. Tampoco dio resultado, pero qué bueno que hubo semilla que cayó en buen terreno. Incluso esa semilla que cayó en buen terreno, el proceso de cultivar algo, no se trata de tirar la semilla nomás y salir, no. Para que esa semilla llegue a producir, hay un proceso. Hay que sacar las hierbas o las malas hierbas, hay que regar, hay que abonar, hay que dedicar tiempo para que esa semilla germine y esa semilla eventualmente se convierta en una planta, crezca saludablemente y comience a dar fruto. Y en la parábola Jesús habla de fruto de 30, de 60 y de 100. Quiere decir que no todo el mundo va a responder de la misma manera, no todo el mundo va a dar el mismo fruto. No podemos esperar los mismos resultados de todo el mundo, pero sin duda habla de un proceso en que la perseverancia es importante. Cuando miramos este pasaje, cuando miramos esta enseñanza del Señor Jesús, esta parábola, y pensamos en todo lo que hacemos, no solamente lo que decimos. No pensamos en la semilla y sabemos que la semilla es el evangelio, es la palabra de Dios. Pensamos en la prédica, ¿verdad? En palabras, en hablar. Pero cuando vamos a la vida real, aquí y ahora, sabemos que hay mucho más en alcanzar almas. Hay mucho más que simplemente hablar. De hecho, yo creo que en el día de hoy, conseguir información es muy fácil. Escuchar a mucha gente hablando, usted puede poner YouTube y usted puede escuchar sin número de horas a quien usted quiera escuchar. Pero hacer que una persona germine, que una persona crezca en el Señor, eso lleva tiempo. Y no se puede escuchar solamente oyendo. No se puede escuchar, no se puede hacer solamente con palabras. Hay que hacer algo, hay que vivir la vida cristiana, hay que discipular. Discipular no es una clase, discipular no es un curso. Discipular es vivir en comunidad. Discipular es practicar lo que vivimos y dejar que otros lo vean. Discipular es vivir en relación unos con otros, permitiendo así que aquellos que están a nuestro alrededor vean cómo el Señor nos ha transformado y podamos juntos crecer y dar fruto para la gloria y la honra del Señor. Eso es, en cierta forma, discipular,
pero es imposible discipular solamente con hablar, solamente con escuchar. No, cuando uno está discipulando, uno está llorando. Cuando uno está discipulando, uno está sufriendo las necesidades del otro. Uno tiene que estar allí con esa persona. Uno tiene que orar con esa persona. Uno tiene a veces que ayudar a esa persona. Uno tiene que hacer, uno tiene que vivir la vida cristiana, no solamente hablar. Y cuando tú estás haciendo y estás invirtiendo tiempo, emoción, dinero, sí, todo lo estás invirtiendo en una persona y pasa el tiempo y ves que no da resultado, eso queda frustración. Pero lo que la Biblia dice acá es que tenemos que permanecer, tenemos que prevalecer, no podemos cansarnos. El texto dice, no nos cansemos. ¿Saben que las personas que no hacen nada no se cansan? Las personas que no hacen nada no se cansan. Vivir la vida cristiana sin hacer nada es contradictorio en sí mismo, es contradictorio en el concepto como tal. Vivir la vida cristiana tiene que ver con hacer. Este mandamiento es para los cristianos y tiene que ver con hacer. El que no hace nada, pues por supuesto no se cansa, pero aquellos que estamos haciendo algo, sí estamos logrando algo, esos son las personas que se cansan. La persona que no ha discipulado nunca, pues esa persona pues está ajena a esto, no entiende nada de lo que estamos hablando. Pero aquellos cristianos que viven practicando la vida cristiana y que están haciendo, no solamente escuchando, no solamente sintiendo o conociendo, están haciendo, conlleva mucho. Y es por eso que el apóstol Pablo nos decía, no nos cansemos. La tentación está allí. El cuerpo se cansa. Una de las cosas que yo he citado en muchas ocasiones y que lo cito hoy de nuevo, fue cuando Jesús le dijo a los discípulos, y por supuesto les estaba enseñando, no solamente con palabras, sino con acción. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que le dieran de comer a los que estaban allí cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Y repito el escenario es que Juan el Bautista habían acabado de matar. Los discípulos, incluyendo al Señor Jesús, era su primo al final, estaban muy tristes por la muerte de Juan el Bautista, tenían temor porque habían matado a alguien que estaba predicando, ¿verdad que sí? Estaban tristes, estaban con temor, estaban cansados, tan cansados que el mismo Señor Jesús les había dicho, mira, vamos a un lugar a solas a descansar. No tenían dinero, evidentemente. Uno de los discípulos dice, Señor, ¿cómo vamos a comprar comida para tanta gente? No tenemos dinero. No tenían dinero tampoco. Estaban cansados, tristes, con miedo. Y aún así el Señor les dice, dadle vosotros de comer. Una tarea imposible y una tarea que envolvía las manos. Me encanta ver cómo el Señor Jesús hizo el milagro. Y por supuesto de aquel niño que trajo 2 panes y 2 peces, los multiplicó. ¿Y dónde se multiplicó esto? En las manos de los discípulos, indicando la acción. La práctica de la vida cristiana es lo que convierte a las personas en auténticos discípulos. Cuando hacemos eso, el cansancio es parte natural. Lo que el apóstol decía es, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Saben lo que hace falta hoy? Precisamente eso. Gente haciendo el bien. Gente haciendo el bien. Es por eso que gran parte del ministerio público del Señor Jesús fue alimentando, como el caso que acabamos de mencionar. Gran parte del ministerio público de Jesús fue sanando. Los servicios sociales, por decirlo así, del Señor Jesús fueron muy evidentes porque Él no quería solamente enseñar como enseñaban los escribas y fariseos. Él quería enseñar y quería modelar la vida cristiana y quería demostrar y que todo el mundo, no solamente por sus palabras, sino por sus acciones, pudiera ver en una forma tangible, indubitable, transformadora, el amor de Dios en lo que Él hacía, no solamente lo que Él decía, sino en lo que Él hacía. Y tú y yo somos llamados exactamente a hacer lo mismo hoy. Ahora tenemos que hacerlo con perseverancia. Tenemos que hacerlo con perseverancia. No podemos esperar un resultado inmediato. Los resultados inmediatos a veces no son resultados por mucho tiempo. Hay veces que esos resultados que toma tiempo alcanzarlos, ¿verdad que sí?
Son resultados que toman tiempo, que permanecen por mucho tiempo, ¿verdad que sí? Y esos son los resultados que tú y yo queremos alcanzar. Dígase en tu vida personal, dígase con tus hijos. ¿Cuesta trabajo ser padre hoy, sí o no? Cuesta mucho trabajo. No solamente el tiempo, no solamente el dinero, cuesta mucho trabajo ser intencional, tener discernimiento espiritual, dedicarle emocionalmente, estar ahí presente para tus hijos de una forma emocional y entender por lo que ellos están pasando, tratar de salir de nuestras costumbres y entrar a su mundo y comenzar a ver su mundo, comenzar a ver sus realidades y tratar de entender por lo que ellos están pasando hoy para entonces estar equipados para poder ayudarles y poder seguir adelante. Toma trabajo ser padre hoy. Y cuando usted tiene que trabajar 8 horas o quizás más, quizás usted tiene más de un trabajo y usted llega a casa cansado y se encuentra con los problemas de la casa, se encuentra con los problemas de las finanzas y cómo manejamos todas las cosas. A veces olvidamos a los hijos. ¿Cuesta trabajo vivir la vida cristiana en el hogar? ¿Sí o no? Claro que cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo. Pero el mandamiento del Señor es que no nos cansemos de hacer el bien, de hacer el bien. Yo creo que nuestra sociedad hoy está cansada de escuchar mucho. Ellos quieren ver. Porque hablar es fácil. Hablar es fácil, pero hacer no lo es. No es fácil vivir la vida cristiana, no es fácil hacerlo. Cualquiera nada fuera del agua. Ahora, estar allí y vivirlo, eso cuesta mucho trabajo. Pero ¿saben qué? Es lo que nadie nunca jamás podrá borrar. Nadie nunca jamás podrá contradecir que tú vivas tu fe y tú prediques tu fe a través de tus acciones. Nadie puede jamás contradecir eso. Queda allí expuesto. Nuestra vida queda expuesta a todo el mundo. Somos libros abiertos, como dice la palabra del Señor. Pero para que podamos producir, tenemos que ser perseverantes. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Ahora, la promesa es que segaremos. Qué bueno. Qué bueno es que la promesa es que vamos a segar, vamos a ver el producto. Yo no sé cuántos están peleando por tener un matrimonio feliz, un matrimonio en el que Cristo vive, pero quiero decirle que no es fácil. No es fácil vivir un matrimonio lleno de felicidad en el que realmente Cristo viva. Eso no es fácil. ¿Saben por qué no es fácil? Porque tenemos que morir en nosotros mismos. Tenemos que entregarnos. Este negocio de que 2 se conviertan en 1, bueno, no pueden ser ya más 2, según dice la palabra literalmente. Tenemos que convertirnos en 1. Alguien tiene que perder una discusión. Alguien tiene que rendir su voluntad. Si tú ganas siempre, tú no tienes un matrimonio. Si el otro gana siempre, no tienes un matrimonio feliz. No hay uno de los dos que siempre tenga la razón. No hay uno de los dos. No importa que tan maduro, que tan completo, que tan ecuánime tú seas. Cuesta trabajo, ¿sí o no? Cuesta trabajo, pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena continuar unidos, vale la pena el esfuerzo, porque el producto es la bendición de Dios sobre una familia saludable. El producto es la bendición de Dios sobre una familia saludable. La promesa es que vas a cosechar. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Tenemos que tener nuestra confianza puesta en las manos del Señor. Cuando hay promesas de Dios para tu familia, tenemos que entender que vamos a segar, vamos a ver el producto. Ahora, la condición es a su tiempo. Y hay veces que no entendemos eso. Hay veces que queremos que todo sea en el tiempo nuestro. Pastor Alan, no este Alan, sino el Alan que parece un asiático, el filipino, predica en el servicio en inglés en la mañana. Estaba dando un ejemplo, estaba ilustrando de una forma muy vívida, porque él es un pentecostal de hueso colorado, muy vívida, y grita mucho, y brinca mucho, y es muy divertido, muy gracioso, muy cómico. A mí me encanta escuchar a Pastor Alan. Está diciendo que a veces nosotros queremos que Dios baje del cielo
el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo entiende, que es infinito, baje del cielo y se baje a nuestro nivel para estar de acuerdo con nosotros en el tiempo que yo quiero que Él haga las cosas. Qué arrogante, ¿verdad? Es en el tiempo de Dios, a su tiempo, a su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Él nunca llega tarde. Si vamos a ejemplos bíblicos, vamos por ejemplo al ejemplo de José. La historia de José es una de las historias más fascinantes del Antiguo Testamento, es mi historia favorita en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulos desde el 37 hasta el 50 vemos esta historia. La historia de José es una difícil de parar de leer. Cuando usted comienza a leerla es tan fascinante, es tan hermosa que usted quiere leerla y termina leyendo todos esos capítulos del 37 al 50 de una vez. ¿Qué tiempo le tomó a José? ¿Qué tiempo le tomó a José desde que fue vendido por sus hermanos llegar a ser el segundo ministro de Egipto? ¿Qué tiempo le tomó? Bueno, quizás, si usted no conoce la historia, permítame decirle brevemente, José es uno de los hijos de Israel. Es uno de los hijos de Israel. Y José tuvo sueños que muchas personas interpretan y dicen que eran sueños arrogantes. Muchas personas dicen que José nunca debió haberle compartido sus sueños a sus hermanos, porque parte de los sueños significaban que sus hermanos y que su padre se iba a postrar ante él. Eso podía sonar muy arrogante. Pero José, en su inocencia, porque él no estaba siendo arrogante, él simplemente estaba creyendo el sueño que Dios le había dado, pues sin pensar en las consecuencias, porque no pensaba que en el corazón de sus hermanos podía estar matar a José, pues se le comunica el sueño a sus hermanos. 2 sueños que tuvo en diferentes formas y significaban lo mismo, básicamente que sus hermanos y su padre iban a portarse delante de él. Y sus hermanos hacen un complot para matar a su hermano por la gracia de Dios y por la soberanía de Dios, porque Dios es soberano y Él tiene todas las cosas bajo control. Los hermanos terminan dejándole en una cisterna, en un pozo literalmente, y lo dieron por muerto. Pensaban que de allí no iba a salir nunca. Bueno, desde ese momento hasta el momento en que José se convierte en el segundo ministro de Egipto, pasaron 13 años. 13 años. Cuando usted lee Génesis capítulo 37, ve exactamente que José tenía 17 años. Génesis 37:2 y Génesis 37:28. Él tenía 17 años para este tiempo. Ahora, cuando usted lee Génesis capítulo 41, versículo 46, se da cuenta que tenía 30 años cuando se convierte en el segundo ministro de Egipto por la gracia y la soberanía de Dios. Pasaron 13 años, no 13 días, no 13 semanas, 13 años. Usted puede imaginarse lo que José pensó, lo que sintió cuando estaba allí en el foso de la cisterna. Y lo que sintió cuando estos mercaderes pasaron, lo encontraron y se lo llevaron a Egipto. Y las tantas cosas que pasó en Egipto, no por un día, ni por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 6, sino 13 años. 13 años. Pero 13 años fue el tiempo perfecto de Dios. Fue el año perfecto de Dios porque fueron años en que Él demostró su fidelidad, fueron años en que se formó su carácter, fueron años en que sus hermanos llegaron a tener cierta hambre y así fue como ellos llegaron a Egipto. Y en efecto, ahí estaban los hermanos de José, postrándose ante José sin saber que era José. Y el cumplimiento del sueño se dio. 13 años de espera. ¿Qué podemos decir de Job? ¿Qué podemos decir de Job? La Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo fue la aflicción de Job, pero se nos deja saber que fue extenso, que perdió todo lo que tenía, era muy rico, perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos, se quedó con 3 amigos que no sé si eran amigos o enemigos, pero eso eran los que tenía.
Y una esposa que le decía, maldice a Dios y muérete. Ay. Pero Dios se glorificó en la vida de Job. Y en el tiempo perfecto, Dios bendijo a Job y le dio el doble de todo lo que tenía. El doble de todo lo que tenía. Ese es nuestro Dios. ¿Qué tal si va conmigo a Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25? Hebreos 10, del 23 al 25. Este pasaje, especialmente el versículo 23, para mí tiene mucho valor, tiene mucho significado. Fue el pasaje bíblico clave del último sermón que escuché en mi patria, en Cuba. Estaba predicando el director de un concilio en Cuba muy conocido, Héctor Hunter. Mantengamos pues firmes, sin fluctuar, la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ese es el versículo 23. Dice el 24, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, versículo 24, Hebreos 10, 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Ya no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Estas son las palabras de Hebreos, capítulo 10. Y nos habla de la promesa. El versículo 23, si lo repasamos en la Nueva Traducción Viviente, dice, mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios es fiel y Dios siempre, siempre cumple sus promesas. Cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos en Juan capítulo 16 y versículo 33, el Señor Jesús estaba reconociendo una realidad de la vida cristiana. Le estaba diciendo que en el mundo tendréis aflicción, pero que bueno, que no solamente estaba reconociendo esa realidad que usted y yo vivimos hoy, que tenemos aflicción. En otro pasaje o en otra ocasión le dijo a los discípulos que era necesario, no opcional, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos en el reino de los cielos. Pero en esta ocasión, Juan 16, 33, le está diciendo que en el mundo iban a tener muchas aflicciones, pero que hicieran ¿qué? Que confiaran que Él ha vencido al mundo. Esa es nuestra esperanza. Mientras encontramos los desafíos de la vida, mientras encontramos problemas en la vida, mientras encontramos lo que encontremos en nuestro diario caminar con el Señor, nuestra confianza sigue siendo Dios. Nuestra confianza sigue siendo el Señor. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 13, ¿qué dice? ¿Qué tal si lo decimos juntos? Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que este pasaje muchas veces lo hemos interpretado mal, muchas personas lo interpretan mal y lo citan cuando estamos hablando de personas emprendedoras que quieren alcanzar algo inalcanzable, algo extraordinario. Pero de lo que el apóstol Pablo estaba hablando aquí es que él podía vivir en pobreza. Mire el contexto, lea el contexto. Que el apóstol Pablo podía vivir en pobreza y en riqueza. Que el apóstol Pablo podía vivir con el estómago vacío o con el estómago lleno. Que el apóstol Pablo todo lo podía. ¿Por qué lo podía todo? Porque Cristo le fortalece. En esa misma carta se nos habla del gozo. Y dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo es que podemos enfrentar la vida cristiana? ¿Cómo es que podemos vencer todos los desafíos que podamos tener? ¿Cómo podemos hacerlo? Con las fuerzas del Señor. No es con fuerzas naturales, no es con lo fuerte que sea tu voluntad o lo fuerte que sea mi voluntad. No.
es con las fuerzas del Señor. Es la fortaleza del Señor en cada uno de nosotros la que hace posible que podamos superar el mundo físico y podamos ir más allá de lo que físicamente podemos hacer y alcanzar lo imposible. Los retos de la vida cristiana son retos imposibles. Si pudiéramos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, pudiéramos darnos gloria, pudiéramos sentirnos orgullosos, pero los retos que tú y yo enfrentamos son retos que son imposibles de vencer y que solamente lo podemos vencer con la ayuda del Señor. Cuando tú y yo nos encontramos con lo imposible, cuando tú y yo nos encontramos que no podemos, ese es el momento que dices, ahora yo te voy a demostrar que yo sí puedo y que yo estoy contigo. Esos son los momentos en que podemos confiar en el Señor. Ahora, no solamente podemos confiar en el Señor y en la fortaleza que Él nos da, sino que en nuestro caminar necesitamos rodearnos de creyentes, necesitamos rodearnos de una comunidad cristiana que nos ayude, que nos aliente. Como saben, ayer tuvimos la celebración de vida del esposo de una de las hermanas de nuestra iglesia. Y para mí fue muy conmovedor cuando ella dijo que una de las cosas que había encontrado fuerzas y que le había ayudado por tantos años a superar desafíos y problemas en su vida fue por la comunidad de creyentes que encontró, y encontró el amor y la fuerza del Señor en esa comunidad. Para mí no es casualidad que en Gálatas capítulo 6 y versículo 2 nos habla precisamente de esto. Nos habla de lo que debemos hacer los unos a los otros, de amar, de perdonar, de servir, de exhortar los unos a los otros. Y es en esa comunidad que encontramos la fuerza del Señor para seguir adelante. Lo cual significa que no estamos solos. No estamos solos en nuestro caminar con el Señor. Primero lo tenemos a Él, pero no solamente lo tenemos a Él. Muchas veces las personas no le dan la importancia suficiente, no dan el valor suficiente en crear una comunidad de creyentes. En otras palabras, en crear relaciones en personas que estén ahí para ti cuando tú lo necesitas. La vida cristiana no se trata de tu relación independiente con Dios, sino de nuestra relación como familia con Dios. No se trata solamente de nuestra relación vertical, sino de nuestra relación horizontal. Y no podemos tener una buena relación con Dios y una excelente relación con Dios. Es imposible tenerla si no desarrollamos al mismo tiempo y simultáneamente una relación los unos con los otros. La vida en comunidad es necesaria, es crucial en la vida cristiana, no es opcional. Muchas personas piensan, y yo entiendo, las relaciones en las iglesias son difíciles. Son muy difíciles. Porque nos encontramos con el problema del otro. Nos encontramos con el pecado, vamos a decirlo como es, del otro. Y el otro se encuentra con el pecado mío. Y ahora hay dos pecadores que tienen que amarse y que tienen que perdonarse y que tienen que soportarse. Estoy usando palabras literales del Nuevo Testamento. Amarse, perdonarse, exhortarse. Y hay mucho que sucede en esa fricción, pero ¿saben qué? Esa es la forma que llegamos a crear una comunidad a nuestro alrededor. Y cuando miramos con los ojos de Dios y miramos más allá de nuestras faltas y nos damos cuenta que no podemos señalar a nadie, porque cada vez que señalamos a alguien hay 3 dedos señalándonos a nosotros y uno señalando hacia Dios. Nos damos cuenta que no podemos. Nos damos cuenta que somos pecadores, igual que necesitamos el mismo perdón. Y extendemos gracia. Es entonces que sucede esa comunidad. ¿Saben qué? Lo mismo sucede en el matrimonio. Pero qué lindo es cuando tenemos una familia imperfecta, pero una familia que está ahí para ti, ¿verdad que sí? ¿Saben qué? Que a Dios le ha placido, en su plan eterno, a Dios le ha placido mostrar su fuerza y su poder en la comunidad. En el tiempo en la historia que hubieron personas que desearon conectarse a Dios y alejarse de la sociedad, eso nunca funcionó. Lo que Jesús demostró con su propio ejemplo es estar muy integrado en la sociedad con pecadores,
Escogió discípulos que eran muy imperfectos, pero eran sus discípulos. Eran amigos. Juan, el mejor amigo de Pedro. Cuando Juan escribe su evangelio y nos narra, por ejemplo, cuando el día de la resurrección que María Magdalena le da la noticia a Pedro y a Juan, Juan dice, y fueron corriendo y Juan llegó primero. Él llegó primero. Había cierta competencia entre ellos. Eso es un ejemplo nomás de la competencia que había entre ellos. Había cierta competencia entre ellos, pero ¿saben qué? A pesar de esas fallas, eran discípulos del Señor Jesús. Todo lo que quiero decir es que no solamente encontramos fuerza en el Señor, en nuestra intimidad con Dios, en la oración, es necesario animarnos los unos a los otros. A veces queremos que el Señor envíe un ángel cuando el ángel está alrededor tuyo. Es el equipo de personas que te conoce, el equipo de personas que ha orado contigo, el equipo de personas a quien tú has perdonado, el equipo de personas a quien has tenido que pedirle perdón. El Señor quiere y va a manifestarse a través de esas personas. Tú estás rodeado, tú no estás solo. Y es una de las cosas que yo creo que el Señor le está hablando a la iglesia hoy. Usted no puede vivir la vida cristiana solo. Tiene que rodearse de personas. Y no, el pastor no le va a rodear de personas. Usted tiene que buscar las relaciones. Tiene que hablar con personas. Tiene que invitar a personas a comer. Tiene que perdonar a las personas difíciles. Y tiene que ser perdonado por esas mismas personas para crear una comunidad. Porque la vida cristiana no la vivimos solos. La vivimos con el Señor y los unos con los otros. Vamos a estar puestos en pie. El pasaje original es: no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Se trata de hacer. Se trata de hacer. Cualquiera puede pensar que es la persona más santa y más cerca de Dios del mundo. Cualquiera puede pensar eso. Pero ¿sabe qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre. Y todas esas cosas no las practicamos con Dios, sino las practicamos los unos con los otros. Bueno, sí amamos a Dios, pero Dios es fácil de amar. Usted no tiene que tener paciencia con Dios. Dios tiene que tener paciencia con nosotros. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso lo ponemos en práctica ¿dónde? Cuando vivimos la vida cristiana en nuestra relación los unos con los otros. Es entonces que somos transformados. Es entonces. No os canséis pues de hacer el bien. Hay veces que tú te sientes apagado por las relaciones de hacer el bien. Y si no, ya me cansé de esto. ¿Cuántos han pensado eso? No tienen que levantar la mano. Pero estoy seguro que todos hemos pensado en eso en una ocasión u otra. Ya me cansé de esto. No os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando superamos esos deseos de rendirnos, cuando llegamos a ese punto en que ya estamos al tirar la toalla y decir hasta aquí llegué, suficiente con esto, y pasamos y perseveramos, es cuando vemos la victoria. Y hay muchas personas que se cansan justo en ese momento, que están muy cansados y tiran la toalla allí, muy, muy cerca de conseguir la victoria. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.